Y a propósito del Papa Francisco, creo que los argentinos tenemos una inmejorable posibilidad de observar dos ofertas, dos maneras de ser argentino. Y las hemos tenido en un mismo escenario, casi caprichosamente o por azar. Aquí están. Cristina Fernández de Kirchner, el Papa Francisco. Dos maneras de ser argentino. Los dos pasaron por la ONU. Las audiencias fueron distintas, las presencias, la gente que estaba allí expectante. Pero estas dos maneras de ser argentino han quedado, me parece, absolutamente patentizadas. La soberbia o la humildad. La creencia en una verdad propia para exportarle al resto del mundo, o la idea de una construcción desde la humildad de puentes para que el mundo se encuentre, sin imposiciones de verdades. Un constructor de puentes, un pontífice o una cavadora de trincheras, de divisiones. Alguien podrá decir, bueno, pero mire qué obvio. Ser presidente es una cosa y ser papa es otra. Uno está más cerca de la santidad y la otra no tiene obligación de ser santa. No, claro. No estoy planteando la cuestión en planos institucionales, sino de maneras de ser. Por eso, la consigna que quiero dejarle en el comienzo es que reflexionemos sobre estas opciones que nos da la vida política, social y el poder en los argentinos. Que escojamos qué manera de ser quisiéramos, qué modelo a seguir. El del Papa Francisco, que era, mientras fue cardenal, casi un ignorado entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes estarán pensando, esta envergadura que ha tomado este argentino, ¿alguna vez tuvimos noción de que podía darse? Fue a Estados Unidos y desarmó las posiciones beligerantes, aquellos que esperaban, primero, los que esperábamos que dijera dos o tres cosas muy importantes a los hermanos Castro, al castrocomunismo. Una primera parte en donde dejó sabor a poco a algunos, pero inteligencia y expectativa para el final en otros. Otros habrán esperado lo que finalmente hizo en Cuba, pero que al imperio, con su discurso y su convicción contra el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, que en la cuna del capitalismo financiero dijera un par de cosas. Sin embargo, con amabilidad, con sabiduría, con gentileza. El Papa no dejó de decir nada. No esquivó ningún tema escabroso, pero quizá la manera en que lo dijo hasta hizo llorar a un republicano que estaba a su lado. 26 veces lo aplaudieron en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Dijo lo que querían escuchar republicanos y demócratas? Es decir, ¿habló para la tribuna? No. Les habló de la complicación del cambio climático, que es todo un tema para los Estados Unidos no afrontado, de la pena de muerte, de todos los temas que atraviesan la política de los Estados Unidos, de la inmigración, ni más ni menos, que es tema de campaña. Pero lo hizo casi con aquel que no se siente sabio, pero que da un consejo, casi como un amigo, un abuelo bueno, el Papa. Cristina fue, habló. Le enrostró a Barack Obama cierto resentimiento por su propio fracaso político. En realidad tenía muchas expectativas en llevarse bien con Barack Obama, la izquierda norteamericana. Claro, pero la izquierda norteamericana no se interpreta en Estados Unidos como interpreta la izquierda retrógrada, la presidenta de la nación en la Argentina. Fue, como dicen en el barrio, a mojarle la oreja a Barack Obama. Comparó la política norteamericana en su acercamiento para el Tratado de No Proliferación Nuclear con Irán con
el inentendible, inexplicable e impracticable acuerdo con Irán que envuelve la vergüenza nacional de no saber quién puso las bombas en la AMIA. Por eso tenemos en la vidriera dos maneras de ser argentino para escoger. La humildad de la grandeza o la soberbia de la pequeñez. El Papa en serio o un aspirante a papisa. Alguna vez bromeó con eso la presidenta de la Nación. Arquitecta egipcia, abogada exitosa. La humildad y la construcción de la autoridad moral versus el autoelogio, la autorreferencia, la incapacidad de la autocrítica, la manipulación de la verdad, la mentira expuesta, el ocultamiento de los pobres, de las estadísticas, versus el llamamiento a una introspección general, a una autocrítica desde la iglesia, a pedir perdón por los curas pedófilos, pero también a reconocer que la iglesia estaba perdida y hay que recuperarla. No estoy hablando desde la fe, estoy hablando desde los gestos políticos. Fíjese las diferencias. El que pone la otra mejilla y los que tienen el doble discurso lo querían acribillar con denuncias, con denostaciones a Jorge Bergoglio. Mandaron al perro Berbisky para que escribiera un libro, para que lo condenara a nivel internacional, al Papa electo. El Papa puso una vez la mejilla, 2, 3, 4, 5 veces. Y fue criticado por recibirla tantas veces. Dos maneras de ser argentino en la Argentina que viene, para que pensemos claramente. Porque tal vez uno piense que lo de Cristina es algo que pasa, que fue y que no vuelve. No, créame que van a intentar que esto perdure. Están planteando a Scioli como un gobierno de transición hasta que vuelva la dueña del poder. No, quien gusta del poder y abusa del poder, es muy difícil que renuncie al poder y que lo deje al poder. Lo que puede ocurrir es que el poder la deje a ella, pero no van a querer abandonar el poder. Y el Papa Francisco muestra que el poder también es gratitud, grandeza y poder cambiar, no para sí mismo. La construcción de la autoridad moral tiene que ver con la coherencia entre el decir y el hacer. El decir que se está con los pobres y que se elige el nombre Francisco como un símbolo fuerte, e ir y convivir con los presos, con los pobres en Washington, con los homeless en Washington o en Nueva York. Pero también hacer votos personales de pobreza. Porque se vive, o al menos de austeridad, porque ya lo hacía cuando era cardenal. Una concepción de la construcción de la autoridad moral. La otra es la construcción de la impunidad y la construcción del uso del Estado para sí mismo, del abuso del Estado. Francisco, que ni siquiera quería la residencia para el arzobispo en Buenos Aires, que ni siquiera quiere los oropeles de los papas en el Vaticano. Cristina, con un hijo que heredó 28 propiedades que le dio el padre. Dos maneras de ser argentino. Tenemos la opción. Dios, la naturaleza, la evolución social, el azar, ha hecho que tengamos un papa argentino y una presidenta que hoy nos representa.